Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Bien? Hoy estamos, que sentimos el calor de los hermanos, ¿verdad? Hoy estamos al completo. Qué bueno poder vivir este tiempo de Semana Santa juntos. Y bueno, ya se nos ha hecho la lectura esta mañana de una manera diferente, ¿verdad? Con un vídeo. Hemos visto el relato de la entrada de Jesús a Jerusalén, que se encuentra en Lucas 19, desde el versículo 19. No lo voy a leer, pero bueno, a lo largo de la predicación sí que iré haciendo referencias, entonces si lo quieres buscar ahora, pues ya lo tienes ahí. Y este domingo iniciamos la serie de Semana Santa, ¿no? ¿Cuántos estáis expectantes por todo lo que viene? ¿Verdad? Es algo que vivimos, y no solo el pueblo cristiano, sino pues a nivel de nuestra cultura también es algo significativo, ¿no? Aunque sean porque los niños tienen vacaciones en el cole, pues se celebra de alguna manera, ¿no? Y en esta mañana estamos celebrando el Domingo de Ramos. Este día rememora la entrada de Jesús en Jerusalén y el relato que acabamos de leer de una manera distinta, ¿no? A través de este vídeo, es muy conocido. Por eso no quiero volverlo a leer. Pero a mí esta historia, la verdad es que cuando me tocó prepararla, pensé, ¡buah! Es que esta historia es súper conocida. Y en mí pensé, no sé qué puede enseñarnos hoy el Señor, porque realmente para mí es como de esas historias que recuerdo de la infancia, de la escuela dominical, ¿no? No sé a cuántos de vosotros os pasa que tienes en la imagen, pues eso, Jesús montado en un asno y que entra y la gente lo celebra. Es un texto muy conocido y seguramente a cualquiera que le hablaras de esta historia, pues sabría de qué le estás hablando, ¿no? Y aún así me gustaría en esta mañana haceros un poco de contexto de por qué celebramos hoy la entrada de Jesús en Jerusalén. No sé si conoces que hasta el momento, pues Jesús ya llevaba 3 años, ¿no? Había iniciado su ministerio hacía 3 años. Entonces, podríamos decir que él era pues, famoso, o por lo menos bastante conocido, ¿no? Él había ya estado en diferentes ciudades, había compartido tiempo con mucha gente, había hecho milagros, había enseñado, había estado comiendo, cenando con aquellas personas que lo habían recibido. Entonces, quieras o no, de alguna manera pues lo habían escuchado, ¿no? O por lo menos el nombre de Jesús empezaba a ser algo familiar. Y en ese momento, pues días antes, Jesús había estado en las ciudades cercanas a Galilea y había estado, pues como hemos visto en el vídeo, ¿no? Haciendo milagros, compartiendo, y se dispuso a ir a Jerusalén, dirección a Jerusalén, y ahí empieza el relato que se narra en Lucas 19. Cuando yo empecé a estudiar este texto, como os decía, me hice pues una pregunta bastante básica, pero que para mí fue como, Señor, ¿qué significado tiene la entrada de Jesús a Jerusalén? ¿Qué significado tiene para ellos en ese momento y qué significado tiene para mí? Porque quizás lo recordamos como un evento muy bonito, algo que, pues sí, que lo contamos a los niños y es muy gráfico de explicar, pero no sé hasta qué punto te has parado alguna vez a pensar en qué significado tenía la entrada de Jesús a la ciudad. Y me gustaría en esta mañana que pudiéramos ver esta escena desde 2 perspectivas, ¿vale? La primera sería pues una perspectiva más exterior, lo que todo el mundo vio, ¿vale? O sea, lo que hemos visto en el vídeo. Eso fue lo que todo el mundo vio. Entonces, desde esta perspectiva, os hablaré de Jesús, de cómo la gente vio a Jesús y luego de las multitudes, ¿vale? Y después ya os daré detalles sobre otra perspectiva. Jesús
y su entrada como rey. No sé cuántos de vosotros conocéis la tradición de ese momento referente a cuando un rey iba camino a la ciudad a tomar posesión de su trono. Si no lo sabéis, os lo explico yo en breves palabras. En esa época, los reyes que conquistaban una ciudad y se dirigían a ocupar el trono entraban en caballos blancos. Entraban con el botín de lo que habían conquistado, o sea, con los tesoros, con todo, con los animales, con los esclavos, con todo. Además, entraban con vestiduras de realeza, lo que mostraba, pues, apariencia de poder y dominio. Y las multitudes, pues, celebraban ese evento y abrían paso para que el rey en cuestión fuera venerado, ¿no? Y alabado por sus hazañas, por lo que acababa de conseguir, y extendían sus mantos como un símbolo de realeza. Esto, de hecho, se ve en 2 de Reyes 9:13, cuando uno de los reyes hace este mismo como protocolo, se ve como la gente extendía estos mantos. Si os fijáis, la entrada de Jesús se asemejó bastante a esto. Pero al ojo de todos, ¿no? A lo que se vio, realmente apariencias de riquezas, de poder y de dominio no había ninguno. Es decir, él subió en un asno, él subió a un asno y entró. Sus ropas, no sé, deberían ser las que usaba día a día, o sea, las que llevaban en la época. Y ni siquiera traía botín de guerra ni nada por el estilo, ¿no? Y tú ves esto y dices, bueno, no sé cómo lo interpretó la gente de ese momento. Es bastante similar, pero diferente a la vez. Y es que el significado de esa escena tenía detrás algo mucho más profundo que lo que os acabo de describir, ¿no? De riquezas, de apariencia de poder. Mucho más profundo de lo que muchos ni siquiera llegaron a presenciar ese día. Y me gustaría que viéramos esos contrastes. Os he hablado de una entrada de un rey, ¿no? Jesús entró como un rey. Por eso lo estaban celebrando. Él estaba entrando como un rey. Pero un rey que no venía a ser servido, sino un rey siervo que venía a servirnos a nosotros. Eso lo podemos ver en Filipenses 2:4. Él dejó su lugar divino, su divinidad, y se hizo como hombre y vino a servirnos. El primer contraste, un rey que no viene a ser servido, sino que viene a servir. El segundo es la fuerza. La entrada de un rey exaltaba su fuerza y su poder en la conquista. Es decir, esa entrada traía un significado. Yo estoy más fuerte que el que había antes, porque he sido capaz de derrotarlo. La fuerza de Jesús se manifestó, en cambio, en su amor por la humanidad y su misericordia. Su fuerza no era de conquistar aplastando al resto, o al menos al que ocupaba el lugar hasta el momento en el trono, sino en su amor por la humanidad. El tercero, muy relacionado con el anterior, es la guerra. La entrada de un nuevo rey llevaba asociada pues, la caída de otro ejército tras una guerra, ¿no? Es decir, pues sí, había destrucción, había muerte de muchas personas, incluso quizás el pueblo pues, se habría visto afectado de muchas maneras, ¿no? Y podríamos dar una lista larga. Mientras que la entrada de Jesús venía a traer un reino de paz. Eso estuvimos hablando en Navidad, no sé si recordáis, uno de los nombres de Jesús era Príncipe de Paz. Él traía un reino de paz. Él ocupaba ese trono no porque hubiera ganado una guerra,
entendedme, ¿no? Una guerra como la conocemos aquí en la tierra, sino Él traía un reino de paz. Y lo último que me gustaría ver en estos dos contrastes son las naciones. Los reyes conquistaban naciones, ¿verdad? Ocupaban territorios. Y Jesús conquistaba corazones. Entonces vemos que sí hay cierta similitud en esa entrada, pero lo que todo ojo vio, quizás no todo el mundo interpretó esto de la misma manera. Y aunque sí ocurrió lo que ocurrió y fue así porque las escrituras debían cumplirse, muchos quizás ni siquiera entendieron ese significado. Y esta primera parte me enseña que la entrada de Jesús significa hoy y anuncia la llegada de un rey siervo, cuya fortaleza radica en su amor por nosotros, como nos recuerda Filipenses 2, que traía un reino de paz. Su victoria no contaba por cuántas naciones había conquistado, sino por los corazones que iban a ser transformados. Transformados no solo que ya habían sido transformados por todo lo que había sucedido hasta el momento. Jesús tuvo encuentros con muchísimas personas durante esos años que reflejaban corazones transformados, sino también aquellos que iban a ser transformados a partir de lo que iba a suceder en los siguientes días. Por tanto, vemos que la puerta que se abrió ese día para recibir al rey no fue la de la ciudad, sino la de la salvación. Me gustaría que te quedaras con esta frase. La puerta que se abrió ese día para recibir al rey no fue la de la ciudad, sino la de la salvación. Y si ahora fuéramos a la perspectiva de las multitudes, te darías cuenta que no todo el mundo entendió eso. En esas fechas, como hablábamos, sucedía un evento que era muy importante para el calendario del pueblo judío. Esos días se acercaba la Pascua y realmente la ciudad de Jerusalén estaba repleta de personas. Muchísima gente iba a la ciudad porque se iba a celebrar en esos días la mayor festividad para ellos, ¿no? Las multitudes que presenciaron la entrada de Jesús en Jerusalén provenían de muchos lugares. Algunos venían pues acompañando a Jesús desde Betania. El texto empieza diciendo que cuando aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, o sea que el inicio de este relato viene de días anteriores, que seguramente mucha gente le estaba acompañando a Jesús. También, pues, él había hecho muchos milagros, entre ellos había resucitado a Lázaro. Entonces, imagínate, las personas que presenciaron aquello fue como, ¡buah! Yo tengo que seguir a este hombre, ¿no? Entonces, parte de la multitud que le estaba siguiendo ya había visto cosas que les llamaban la atención. Entonces, le seguían por lo que él había hecho. Otros lo seguían y lo reconocían como Jesús, hijo de David. Hemos leído al principio de este culto ese salmo, ¿no? Hosana al hijo de David. Es decir, lo reconocían con su nombre, sabían quién era. Y justo en el capítulo anterior encontramos un hecho que sucedió. No sé si conocéis la historia de Bartimeo. Este hombre que clamaba y decía, hijo de David, ten compasión de mí. O sea, había personas que le estaban acompañando, que sabían quién era. Reconocían que Jesús no era un cualquiera, ¿no? Y otros pues simplemente habían escuchado de él, ¿no? Y al saber que se acercaban a la ciudad, pues lo recibieron, ¿no? Gente que estaba por la zona, que había llegado hasta allí. Entonces tenemos una multitud que lo recibió y lo celebró su entrada. Y como nos dice el texto
en el versículo 38, dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Y en Mateo 21 además se añade, hosana al Hijo de David. Qué increíble, ¿no? O sea, yo me lo imagino, me hago la imagen mental y digo, ¡buah! Debió ser eso, increíble vivir eso. Esto es como cuando sigues la afición de un partido de fútbol, o sea, eso te lleva, ¿no? Y todas estas personas gritaban y reconocían que Jesús era el Hijo de David, el profeta, también se dice en Mateo 21, y clamaban diciendo, hosana, que como decía Javi, era sálvanos ahora. Era un ruego de Jesús, sálvanos ahora. ¡Qué maravilla! A mí me hubiera encantado estar ahí. No sé, vivir eso creo que es una de esas experiencias que no se te borran de la cabeza, ¿no? Pero como os decía, muchos de ellos no estaban entendiendo lo que realmente sucedía. Algunos habían oído de Jesús, por lo que seguramente se dejaron llevar de la emoción del momento. O sea, tú ves pasar un montón de gente que celebra, tú te unes. O sea, luego preguntas qué pasa. Pero cuando tú ves una celebración, tú vas. Entonces muchos seguramente habían sido llevados hasta ahí por eso. Otros habían visto a Jesús hacer milagros, entonces, como os decía, ¿no? Seguramente reconocían que él era distinto, había algo en él, pero no acababan de entender. Y hubo otros que no lo reconocieron como tal. Y esto es algo que a mí me chocó cuando los fariseos le dicen a Jesús, detén la multitud, reprende a tus discípulos. Yo cuando leí esta frase dije, ¿cómo? O sea, los fariseos, gente que sabía quién era Jesús, gente que conocía la ley, que conocían la palabra, que estaban viendo cómo la escritura se estaba cumpliendo delante de sus ojos y le dijeron, detén la multitud. Y otros fueron testigos en su propia vida, ¿no? Os contaba, personas que habían sido transformadas porque ellos decían, antes yo no veía y ahora sí, antes yo no podía caminar y ahora sí. Pero quizás aún así no acababan de entender. Experimentaron la salvación de alguna manera, pero a lo mejor ellos no acababan de ver el significado real que eso suponía. Entonces aquí acaba esta perspectiva de las multitudes, ¿no? Y su respuesta. Y esto me enseña que la entrada de Jesús en Jerusalén significó que una gran parte de la gente reconoció que la salvación había llegado. Porque eso era lo que clamaban. La salvación ha llegado, sálvanos ahora. Lo estaban reconociendo de alguna manera, alzaron sus voces. Pero la alabanza, este griterío, estas palabras que le decían a Jesús, esa alabanza que recibió ese día Jesús por parte de la mayoría, no fue como reconocimiento de la llegada del Salvador en mayúsculas, sino de un libertador temporal. Porque ellos estaban esperando que Jesús les trajera la victoria contra Roma. Realmente su visión estaba limitada a lo que ellos deseaban. Ellos deseaban un libertador, ellos deseaban un salvador, pero no estaban entendiendo que ese salvador no era el salvador temporal de ahora de mi necesidad, sino era el salvador el que los iba a traer a la vida eterna, el que los iba a salvar de la muerte. Esa alabanza estaba bien, ¿no? O sea, a ojos de otros estaba bien. Ellos reconocían quién era Jesús, lo estaban alabando, pero no se estaban dando cuenta que la llegada de Jesús los iba a salvar de algo mayor. Y hasta aquí se cierra esa primera visión o perspectiva exterior que os estaba hablando al principio. Y ahora me gustaría
darle un poquito la vuelta y ver lo que Jesús sintió ese día. Esa segunda perspectiva, lo que Jesús sintió ese día. Y aquí sí que me gustaría que me acompañaras ahí al texto de Lucas, ¿vale? En el versículo 41. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Dice, y cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán. Y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra. Ahora prepárate para escuchar esto porque no reconociste el tiempo en que Dios te visitó. Yo cuando leí este texto, lo siento, que me emocionó. Yo pensé, ostras, Jesús lloró ese día. Yo conocía esta historia de hacía un montón, pero Jesús ese día lloró. Y yo me imagino la escena y pienso, wow, ¿dónde está esa alegría, esa exaltación? Ese día Jesús lloró y ahí se rompió la alegría. Disculpad. Y Jesús dice que Jesús se paró frente a la ciudad. Y él no veía solo la ciudad, estaba viendo a las personas que había en ella. Jesús veía esos corazones, él sí estaba viendo lo que muchos no vieron. Lo que desde fuera quizás estaban viendo todos era pues un momento de alegría, un día de festividad. Era lo mejor que les podía pasar. Pero nadie estaba viendo lo que Jesús estaba sintiendo ese día. Gracias. Como os había dicho antes, había diversidad de culturas, de ideologías allí. Mucha gente estaba circulando esos días en esa ciudad. Todas entremezcladas entre ellas, viendo lo mismo. Todos veían lo mismo, pero no todos respondieron de la misma manera. Incluso podríamos decir que había personas que estaban en conflicto entre ellas por sus ideologías, por su manera de entender, por su manera de ver. Cada uno creyéndose en lo cierto y en lo recto, pero dice el texto que sus ojos estaban ciegos a la verdad. No sé si te sientes identificado con eso. Quizás tienes ese celo por el Señor. Tú sabes lo que es lo correcto, tú sabes lo que es lo recto. Pero no sé si te has parado a pensar si tus ojos están ciegos a la verdad. Si la manera en que tú estás respondiendo a la entrada de Jesús hace que Jesús llore o no. Y es muy duro hacerse esa reflexión. Entre los espectadores yo me imaginaba, quizás había personas conservadoras, aferradas a la ley, esperando el gran Mesías, el que les iba a devolver sus años de gloria como pueblo de Israel, el que iba a traer esa libertad que os decía antes. Los fariseos, aquellos alarmados por los actos de Jesús. Y podríamos seguir añadiendo, ¿no? Personas escondidas bajo esas apariencias de religiosidad, creando murallas y barreras que les impidieron ver y reconocer el tiempo en que Dios los visitó. Yo creo que en ese día Jesús
Lloró porque vio la historia de su pueblo. ¿Sabes? Como en esas películas, cuando uno se acerca al fin, de golpe te pasa todo por delante, ¿no? Él vio el pasado y experimentó un amor no correspondido por su pueblo. Él vio el presente, que él estaba a punto de dar su vida por ellos. Y no estaban entendiendo el momento. Y en el futuro el texto dice que no quedaría piedra sobre piedra, o sea, él vio más allá. Vio que lo que estaba ahí asentado, eso no iba a estar destruido, no iba a quedar nada allí. Y ahora yo te pregunto y ya estoy concluyendo. Me gustaría que tuviéramos un tiempo, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué tipo de adoración o alabanza estás levantando a Jesús en esta mañana? Hemos cantado esperándote con mis manos alzadas al Rey. No sé si te puedes imaginar a Jesús caminando por estos pasillos. Él pasando, mirándote a los ojos, reconociéndote como hijo suyo, trayéndote la esperanza de la salvación. Y me gustaría que hicieras ese ejercicio hacia ti mismo, mirándote tú, y te preguntaras, ¿tengo murallas? ¿Tengo barreras en mi vida que me están impidiendo reconocer el tiempo en el que Dios me está visitando? Quizás tú quieres que el Señor venga y te mire a los ojos y te libere de tu situación de ahora, temporal. Quizás tú aparentas cosas, tienes barreras, tienes esquemas mentales, que crees que estás en lo cierto, que estás en lo recto, pero no te estás dando cuenta de que tus ojos están ciegos. ¿Eres capaz de ver que Jesús hoy te está visitando? Mis apariencias, mi religiosidad, están siendo un obstáculo para que mi adoración, mi alabanza a Jesús genere alegría o para que genere tristeza. Yo no tengo nada más que añadir, pero a mí me dio mucha tristeza leer esto, porque yo me tomé la entrada de Jesús muy a la ligera. Yo sí sabía que la gente no entendió en ese día lo que estaba sucediendo. Eso ya lo sabía. He crecido en la iglesia, me han contado esta historia un montón de veces. Pero a mí no me gustaría que el Señor viniera hoy a mi vida, que Él quisiera traer a mi vida un tiempo de restauración, de salvación, y que yo le respondiera, pero mi adoración, mi alabanza produjera tristeza en Él. Me gustaría que cerraras tus ojos y hicieras esa reflexión y que oráramos por eso. Jesús vino a traer una revolución que muchos no entendieron. Y esta Semana Santa vamos a recordar eso. Pero qué importante es que cuando tú lo veas pasar, entrar, tus alabanzas levantadas a ese Rey tengan el significado que deben tener. Señor, te rogamos en esta mañana que nos muestres qué hay en nuestro corazón que no está en lo correcto, que no está en lo cierto, Señor. Que derribes esas murallas, esas barreras que protegían a Jerusalén en lo físico, pero estaban impidiendo que tu salvación llegara a ese lugar, Señor. Eso mismo te pedimos en esta mañana, Señor, que nos ayudes a derribar
esas murallas. Señor, muéstranos en nuestro corazón qué es lo que quieres enseñarnos en esta mañana. Muéstranos qué son esas cosas temporales que nos preocupan, que nos inquietan, que nos hacen querer clamar a ti, pero que nos desvían de entender que tú hoy nos quieres visitar, Señor. Que tú quieres trabajar en nuestras vidas de una manera diferente. Que tú quieres traer a nuestros corazones salvación de una manera diferente. No a librarnos solo de lo que ahora estamos sufriendo, sino a salvarnos de la muerte eterna. Padre, queremos clamar a ti, que te estamos esperando con nuestras manos alzadas, pero siendo genuinos desde nuestro corazón, reconociendo nuestras imperfecciones. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque como iglesia muchas veces fallamos y somos los primeros. Somos peores que los incrédulos, porque nosotros sí que te hemos experimentado y aún así nuestra alabanza no genera alegría. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener la visión correcta, a saber seguir tu voluntad para nuestras vidas, a sabernos alinear contigo, Señor. A caminar contigo ese camino sabiendo lo que venía por delante. Sabiendo que no va a ser fácil, que quizás en el futuro todo va a estar destruido, que vendrá dificultad, que vendrá tribulación, pero sabiendo que tú eres nuestro Salvador, Señor. Ayúdanos, Señor. No queremos ser personas que vamos en tu nombre. Y cuando estemos delante de tu presencia nos digas que no sabes quiénes somos, Señor. Alza tu oración desde tu corazón. Alza tu oración y entrégale la mejor alabanza que puedas entregarle al Rey.